punto es que, la verdad que, hablando un poco incluso fuera de América del Sur, es difícil hablar de una arqueología latinoamericana como tal, ¿no? Como unidad de análisis. Porque hay diferentes tradiciones de investigación, por más que la mayoría de nosotros provengamos de esta tradición cultural española, ¿no es así? Y católica de alguna manera, y compartamos algunos rasgos generales en nuestra forma de ver el mundo, en términos de investigación arqueológica, cada país ha tenido historias bastante diferentes, ¿no? Y si no, veamos simplemente las inmensas diferencias entre Colombia y Venezuela en términos de desarrollo arqueológico, quizás entre las más marcadas de América del Sur, y siendo tan próximos. Así que yo no creo que exista tal cosa como una arqueología latinoamericana con alguna unidad de criterios o cierta homogeneidad en algunas formas de practicar la arqueología, ¿no? Por ejemplo, volviendo a este tema, la importancia fuerte de la escuela de Pittsburgh, ¿no? en Colombia versus la importancia de la arqueología social latinoamericana en Venezuela, ¿no? Tan cerca, pero tan diferente. Perdón, el aire acondicionado está empezando a... uno muy idealista, el caso de la arqueología social latinoamericana, con un enfoque político explícito muy fuerte, y otro, ¿no? Con un énfasis en el desarrollo regional y un marcado enfoque empirista, positivista y demás. Ahora, ¿cómo se puede caracterizar este panorama teórico? Que es lo que me gustaría primero empezar a hablar con ustedes de la arqueología en América del Sur. Creo que en principio hay como una especie de una nueva ontología de la arqueología, ¿no? La arqueología ya no es lo que era antes. Ahora por arqueología entendemos muchas otras cosas que antes no se entendían como tal. En algún momento la arqueología perdió la inocencia, como dijo David Clark en la década de los 50, y más recientemente ha pasado lo que se llama the loss of antiquity, ¿no? Perdió también ese énfasis en lo antiguo y pasó a generar una nueva forma de hacer arqueología y de pensar arqueología con un énfasis mucho más marcado en lo moderno, en lo contemporáneo, ¿no? En nuestra propia sociedad. Y esto, digamos, generó para mí una nueva ontología y un nuevo objetivo de la arqueología. Y también esto generó una expansión hacia los bordes, digamos. Creo que si antes, en la década del 50 o del 60, la arqueología estaba entre estos dos límites más o menos, y mucha gente podía coincidir en lo que era arqueología, ahora estos límites se han ampliado mucho hacia los bordes. Entonces tenemos desde un campo que está abordando corrientes fenomenológicas, idealistas, relativistas extremas. Por ejemplo, estoy pensando en la influencia que tienen los trabajos de Tilly, ¿no? De Christopher Tilly en la arqueología, en algunos casos de arqueología sudamericana, menos influyentes, pero también presentes, esta revisión de la filosofía de Heidegger que hace Julian Thomas. O sea, todos estos enfoques que de alguna manera ponen en la experiencia personal como uno de los elementos centrales en la interpretación arqueológica, hasta otros campos disciplinarios, por ejemplo, que compiten con disciplinas diferentes a la de la arqueología y que hoy podríamos llamar estudios de cultura material, estudios de coloniales, estudios de patrimonio, políticas culturales. Todos esos campos que le eran ajenos de alguna manera a la arqueología, ahora para algunas corrientes teóricas le son propios, y para algunas más talibanes de estas corrientes teóricas son objetos centrales de la arqueología, pasando a ser la vieja arqueología algo secundario y un poco anacrónico de alguna manera. Yo creo que parecería haber como en este momento también algunos campos teóricos irreconciliables, ¿no? Y mi visión está un poco sesgada porque hace 2 semanas estuve en la 8ª reunión de teoría arqueológica de América del Sur, el TAS, que estuvo en Bolivia, y que de alguna manera, creo yo, está muy lejos de representar
un panorama de la teoría arqueológica en América del Sur, sino que, digamos, está representando una de las tendencias más fuertes, ¿no? Está representando esta tendencia más postprocesual, más crítica, más comprometida políticamente, más fenomenológica, que está, desde mi punto de vista, en un borde, digamos, no en un borde, en una de las corrientes estas. Y prácticamente no había representantes de posiciones de la arqueología procesual o de las arqueologías más clásicas, o, por ejemplo, los enfoques evolucionistas, ecologistas, que son tan, digamos, notables en algunos países de América Latina, sobre todo en Argentina, por ejemplo. Entonces, realmente el TAS no se fue transformando en un diálogo teórico entre diferentes vertientes teóricas, no un diálogo entre diferentes vertientes teóricas, sino una digamos, conversación dentro de uno solo de estos grupos. Aunque obviamente dentro de este campo al que yo me estoy refiriendo, un poco simplificando, hay también innumerables variedades y diversidad interna, ¿no es así? Tampoco hay un paquete homogéneo, claro, que digamos, bueno, acá está este enfoque postprocesual, crítico, fenomenológico, como algo compacto, hay muchísima diversidad, tanta como arqueólogos fueron al TAS, podríamos decir, ¿no? Porque la diversidad es muy grande. Por ejemplo, yo veo que hay varias, digamos, podríamos hablar de varias corrientes, ¿no es así? Que es la que yo estoy viendo ahora. Uno, para comenzar a hablar, es este grupo de evolucionistas ecologistas que tienen como referentes principales los trabajos de Boyd Richardson, la ecología evolutiva de Pianka, Lyman y O'Brien, y más recientemente también los trabajos de Bettinger, por ejemplo, ¿no? Donde hay una aplicación fuerte de los principios de la behavioral ecology para la interpretación del registro arqueológico. Estos trabajos, creo que esta corriente de pensamiento, creo que es fuerte en pocos lugares de América del Sur, y creo que dentro de estos pocos lugares, uno de los lugares donde creo yo que tiene más visibilidad y es más vocal, ¿no? Escribe más y demás, es en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Fuera de la Universidad de Buenos Aires, creo que el resto son casos aislados. Repito, no hice un paneo universidad por universidad, instituto por instituto de toda América del Sur, pero más o menos, teniendo en cuenta mi experiencia, me parece que hay un núcleo relativamente intenso y productivo en Buenos Aires, que tiene una alta visibilidad, por lo menos en Argentina o en el Cono Sur, y esto se diluye más en el resto de América del Sur, ¿no? Generalmente yo encuentro algunos ventajas y algunos problemas. Las ventajas es que evidentemente en muchos de estos casos hay una preocupación fuerte por el dato, digamos, por la empiria, por la recuperación del material original y sobre todo por tratar de poner todo este material original dentro de un contexto ambiental, no es así, fuerte. Entonces hay una utilización de todas las herramientas contemporáneas disponibles para reconstruir el paleoambiente, que supuestamente para muchos de estos grupos es un factor determinante que moldea la conducta humana, ¿no? Entonces ahí hay generación de datos importantes que, a pesar de que en la inmensa mayoría de los casos yo no estoy de acuerdo con las interpretaciones de estos datos, porque creo que son muy mecánicas y creo que en la mayoría de los casos hay una proyección hacia los datos y digamos, la conclusión no surge de los datos. Y creo que digamos, la conducta humana está, digamos, creo que en términos generales le está restando agencia a la conducta humana, ¿no? Y le está restando la posibilidad de que los seres humanos puedan en cualquier tiempo y circunstancia decidir libremente, independientemente de los constreñimientos o los environmental constraints, ¿no? de los constreñimientos de los parámetros ambientales, ¿no? Un poco lo que decía antes también Antonio, ¿no? de maximizar, o sea, todas las estrategias de maximización
parecen ser en algún punto inherentes a la conducta humana y la vida cotidiana nos demuestra que esto no es así, y el ejemplo que daba él yo siempre lo doy, ¿no? La forma en que nosotros elegimos pareja, hacemos nuestra vida afectiva, está opuestamente, va generalmente al lado contrario, donde el razonamiento, digamos, donde la racionalidad tendría que imperar, ¿no es así? Por ejemplo, otra no crítica, pero observación que me parece que es muy claro, es también sobre alguna aplicación mecánica de estos conceptos, ¿no? La idea, por ejemplo, de riesgo e incertidumbre. En el caso de la arqueología argentina, o sea, cómo alguien podría estimar la estimación de riesgo se basa en el conocimiento que uno previamente tenga sobre tal o cual fenómeno climático, ¿no es así? Para lo que alguien es riesgoso, para otro puede ser absolutamente previsible, ¿no es así? Entonces, ¿cómo podemos estimar nosotros el conocimiento que las sociedades del pasado tenían sobre los fenómenos climáticos? Y si percibían, y además si percibían estos cambios supuestamente impredecibles de los fenómenos climáticos como algo riesgoso. Esto es... De hecho, hay elementos riesgosos que nosotros consideramos riesgosos que pueden ser beneficiosos. Voy a un ejemplo claro del delta del Paraná, que es un área del río Paraná inundable donde hay grandes inundaciones, ¿no es así? Y esto fue visto por algunos investigadores como que el delta del Paraná era un ambiente de alto riesgo. Entonces, que las adaptaciones de las poblaciones humanas, por ejemplo, se desarrollaban para esta frase que se repite ad nauseum, minimizar el riesgo, ¿no es así? Cualquier conducta parecería que estuviera hecho, la conclusión es que ante ambientes riesgosos las conductas van a minimizar el riesgo. Ahora, estas poblaciones que ocuparon el delta del Paraná, conocidas arqueológicamente como Goya Malabrigo, desarrollaron una serie de estrategias y una serie de innovaciones tecnológicas para aprovechar y adaptarse a este ambiente, ¿no? A la canoa, a la construcción de montículos, los arpones de hueso, porque casi no hay piedra, probablemente las pescas con red. Es decir, una serie de innovaciones tecnológicas y adaptaciones culturales y ambientales que no tenían sus vecinos. Entonces, por eso ocuparon exitosamente este ambiente. Este ambiente les permitió perfectamente, por eso vivieron 2000 años hasta la época de la conquista y varios siglos después, vivir ahí, o sea, y ser exitosos y reproducirse y demás. O sea, era su ambiente, y las inundaciones seguramente hacían de este ambiente poco atractivo para otras poblaciones, pero sí eran atractivos para ellas porque sabían cómo vivir en estos momentos de gran inundación, porque para eso habían construido los montículos y para eso tenían unas canoas grandes que les permitían desplazarse y un conocimiento seguramente maravilloso del ambiente. O sea que a lo mejor las inundaciones, que para otros, para nosotros era un ambiente riesgoso, para ellos era un rasgo positivo del paisaje porque les beneficia, era un rasgo benéfico del paisaje, ¿no? Con esto quiero decir, este es un ejemplo muy simple, muy claro, que pretende instalar nuevamente en el debate el relativismo cultural, ¿no es así? Que la misma cosa para diferentes sociedades tiene implicancias absolutamente distintas. Por lo cual, la aplicación de algunos principios de la microeconomía, por ejemplo, ¿no? Y la asunción esta de que cada uno de estos cazadores-recolectores, por ejemplo, eran pequeños empresarios que estaban haciendo cálculos en su vida acerca de cuánto ganaban y cuánto perdían si hacían cada cual o cada cosa, me parece que en definitiva no funcionan mucho y que terminan siendo, como dije, aplicaciones mecánicas. Y en mi propia experiencia entre los grupos cazadores-recolectores de América del Sur, entre los Nucac primero, los Joti después y los Aguá en tercer caso, uno ve que cotidianamente la gente está tomando decisiones que no tienen nada que ver con el costo y con el beneficio. Nada que ver, que son anticosto-beneficio, ¿no es así? Otro ejemplo chiquito que no me canso de repetir, pero me parece que es muy interesante, es que para los Nucac la danta es un tabú total, ¿no? La danta es la representación de seres, de espíritus que viven en el mundo de abajo, que se ponen, dice la camisa, cuando dicen ellos la camisa de la danta, para salir al mundo intermedio, donde vivimos todos nosotros, durante la noche a comer, a tomar y a tener una vida en ese mundo intermedio por un tiempo.
la danta, digamos, donde encuentra la gente la danta a la noche es alrededor de los salados, ¿no es así? Esos lugares donde hay aguas salobres, donde las dantas van a tomar y conocen los salados, ¿no? Se usa acá. ¿Qué es una danta? Un tapir. Ah, tapir. Tapirus. ¿Acá no le dicen danta? Sí, lo aprendí acá. Nosotros le decimos tapir en Argentina. Pensé que estaba usando mi colombiano básico, pero... Entonces, la danta sale para los nucac. Los salados son las puertas, tienen que conectan el mundo intermedio con el mundo de abajo. O sea, este mundo, digamos, este supramundo es tangible, tiene evidencias claras en el mundo real, ¿no? No es como para nosotros el cielo, que es algo intangible y algo abstracto. Para los nucac, el mundo de abajo existe como tal. Dicen, ¿no? Una vez uno que pinchó abajo encontró agua y ese era el río del mundo de abajo, ¿no? Uno que excavó, cuando excavaron la misión, por ejemplo, encontraron agua, ese era el río que viene del mundo de abajo, y para aquel lado está, y había donde salieron los nucac, que era un pozo, que después lo tapó el río Guaviare con una piedra, pero era un pozo que era así y asá. Entonces, los nucac no cazan danta y ellos se encuentran a la danta a la noche cerca de los salares, de estos salados, y encuentran las pisadas también de la danta. Entonces, dentro de su lógica es perfecto, o sea, encuentran las pisadas porque la danta sale al mundo intermedio a través de los salados, y esas son las puertas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los restos de las dantas? Precisamente donde está saliendo, ¿no es así? Y para otros grupos indígenas, los salados son lugares preferidos de caza, porque es donde llega la danta, donde llega el tapir y lo pueden matar a la noche. Para los colonos actuales son lugares preferidos de caza, van a la noche con linterna a los salados, pum, cuando aparece la danta. Para los nucac son lugares sagrados y son lugares donde aparece la danta a donde nunca van, ¿no? Entonces, el mismo rasgo físico, la misma conducta animal, tiene entre los mismos grupos indígenas implicancias económicas, simbólicas e ideacionales totalmente diferentes. Hay en el otro extremo, digamos, para comentar, a caracterizar un poco, está todo este grupo de trabajos de investigación que yo llamaría una especie de un post-procesualismo crítico, ¿no? Que practica una especie de arqueología descolonizante, ¿no? La idea es de transformar la arqueología en una cosa distinta y tratar de librarla de toda su herencia neocolonial y hacer otra cosa distinta. Y realmente todo este grupo es bastante crítico, ¿no es así?, con el tipo de arqueología que hacemos muchos de nosotros. O con la arqueología más tradicional, digámoslo así, ¿no? Sobre todo hay un fuerte énfasis también en discutir las dimensiones sociales de la arqueología, ¿no? Hay toda una nueva jerga, ¿no? Donde la arqueología es una ciencia indisciplinada, donde todo es interpelable e interpela, donde digamos, es más importante analizar el discurso que el objeto sobre el cual el discurso emite opinión, ¿no es así? En vez de analizar el sitio arqueológico, estamos analizando el discurso sobre el sitio arqueológico, ¿no es así? Yo creo que es interesante analizar el discurso y creo que es interesante reflexionar sobre las dimensiones políticas de la práctica arqueológica, y creo que es interesante también, digamos, reflexionar y darnos cuenta de que evidentemente hay un sesgo colonial en la práctica de la arqueología y de la antropología que viene de herencia desde el origen mismo de la ciencia. Sin embargo, también creo que, digamos, toda reflexión tiene que estar en diálogo con los datos también y con la práctica arqueológica, ¿no? Una reflexión continua en abstracto sobre lo que hacen los demás tampoco me parece la vía más fértil para avanzar en el campo de la arqueología. Y si bien yo reconozco que algunos de estos proponentes de esta arqueología, muchos, ¿no?, que han iniciado, digamos, una corriente que de alguna manera tiene su inicio acá con Ñeco y después bueno, Géneco le dicen acá, y después con Londoño y demás, y que se expande en Argentina con Aber y con algunos otros arqueólogos. Si bien hace 15 o 18 años me parece a mí que tuvo produjo una interesante y renovada y refrescada visión de la arqueología, en algún punto me parece que hay como cierta reiteración de esto, ¿no? Que la misma idea
se continúa reiterando y no van cambiando los actores y los escenarios a una velocidad tal que requiera reflexiones anuales diferentes, ¿no es así? Eso por un lado, y por otro lado también me parece que hay un giro hacia lo fenomenológico, ¿no? Hacia la experiencia personal, hacia las vivencias personales, que me parece que se van un poco del campo de la investigación científica, ¿no? De la investigación académica, y entran a otro campo diferente, ¿no? Si cada uno de nosotros narrara qué es lo que hizo, o qué es lo que sintió, o qué es lo que precedió en cada investigación arqueológica, entraríamos en un relato infinito de experiencias personales intersectadas con datos arqueológicos, con resultados, con interpretaciones, que tendría una especie, desde mi punto de vista, de resultado laberíntico en el cual no podríamos... sería tan relativista y tan personalmente relativista que sería casi imposible la comparación, hacer algún tipo de generalización. Y nosotros tenemos que generalizar para avanzar en ciencia. Sabemos que la generalización tiene sus problemas, pero sin la generalización no podemos sumar observación individual sobre observación individual sobre observación individual, porque sería infinito, o sea, la ciencia no avanza. ¿Sí? Tenemos que dejar de lado un poco las cosas puntuales y ver los elementos comunes para permitirnos llegar a algún resultado que ilumine algún proceso cultural del pasado, que es lo que nos interesa, ¿no? Del otro cultural. En mi caso, la pérdida de la antigüedad de la arqueología, de alguna manera, para mí no ha sido muy beneficioso. Yo reclamo a la arqueología como una disciplina que es una de las pocas o las únicas, de las únicas que puede abordar al otro cultural en el pasado y con una perspectiva histórica, ¿no? Que puede abordar la historia de la larga duración, digamos, ¿no? en América del Sur, antes de que llegaran los españoles, antes de que hubiera registro escrito, toda esa rica historia de 14.000 años, somos nosotros los únicos que las podemos abordar. Entonces, ¿por qué movernos de este campo que es nuestro y del cual somos los que estamos mejor preparados? ¿Por qué movernos hacia el campo de lo contemporáneo, donde hay otras disciplinas que están mejor preparadas y otro tipo de datos que son muy relevantes también? No digo que nosotros no podamos aportar los estudios de cultura material contemporánea, pero me parece que estamos abandonando algo para los cuales estamos mejor preparados y se sabe mucho menos, además. O sea, no podemos abordarlo desde otros lados. Es la arqueología la que tiene las herramientas para eso, para abordar ese otro cultural, digamos, del pasado, ¿no? Después veo, digamos, una tendencia, digamos, que me parece que es bastante mayoritaria. Sacando estos dos casos que presenté, yo los veo un poco como los extremos, ¿no es así? En el medio hay muchísima más gente que en los extremos, hay muchísimas más investigaciones, ¿no? Entonces estas se dividen en una variedad importante de tendencias teóricas que no deben ser tampoco interpretadas como compartimentos estancos ni con gente que las represente estereotípicamente, ¿no? Cada uno de nosotros seguramente hacemos una mezcla, ¿no? Una combinación de diferentes tendencias teóricas y metodológicas, y hay un poco de eclecticismo en todo esto, ¿no? ¿Sí? Lo cual me parece bastante sano también. No tenemos que poner la camiseta, ¿no? Yo soy procesual y yo soy procesual, y andar por la vida académica con esa camiseta como si fuéramos del Junior o de Medellín, ¿no? O sea, del Independiente de Medellín. O sea, podemos andar por la vida sin esas camisetas. Bueno, una de estas tendencias creo que es la arqueología procesual, ¿no? Esto me parece que es muy notorio en la arqueología de los cazadores-recolectores de América del Sur. Creo que la mayoría de los estudios sobre cazadores-recolectores tienen una fuerte impronta procesual. Y dentro de esta fuerte impronta procesual, creo que es más que nada del procesualismo norteamericano, del procesualismo binfordiano, mucho más de que el procesualismo de David Clark y del procesualismo inglés, que no tuvo, o Renfrew, por ejemplo, ¿no? Que no tuvo en su agenda, que no generó elementos interpretativos para los cazadores-recolectores tan claramente como sí lo hizo Binford y una serie de sus discípulos, ¿no? Así que yo creo que el procesualismo binfordiano, por ponerle alguna duda de adjetivo más, sigue siendo importante en muchos países
de América del Sur. Por ejemplo, que eso en Uruguay, ¿no? Las investigaciones sobre cazadores-recolectores son claramente procesuales. Creo que en Colombia también hay un fuerte enfoque procesualista. Creo que, por ejemplo, en la Universidad del Centro, en La Barría, dentro del grupo que yo dirijo, varios de los investigadores que están acá mantienen un fuerte enfoque procesual. Ahora, también es cierto que el procesualismo ha cambiado, no es el procesualismo de la década de los 70 a lo que es ahora, entonces hay unas nuevas formas de procesualismo que han tratado de ser también identificadas como tales, ¿no? Es lo que Heckman en el año 2000 llamó The Processual Plus, ¿no? Y Stark llamó neoprocesualismo. O sea, un procesualismo que retoma y retiene cierto positivismo y cierto empirismo del procesualismo original, pero que incorpora en la agenda de discusión otros temas que son más postprocesuales, ¿no? Por ejemplo, poder, jerarquía, género, simbolismo. Es un procesualismo remozado, digamos, o actualizado hacia las nuevas tendencias dentro de la arqueología y perdiendo también esta idea original que había tenido el procesualismo de que era posible a lo mejor obteniendo el método correcto y los datos correctos generar algunas leyes transculturales, ¿no? O law-like prepositions, como le llamaban en aquel momento, ¿no? Proposiciones como leyes. Creo que esto en términos generales, salvo algunos evolutivos y algunos casos muy extremos, en general los arqueólogos que hoy, digamos, están dentro de las corrientes procesuales o neoprocesuales, abandonaron esta idea de generar leyes, ¿no? Transculturales y que tengan la forma de una ley casi como una ley en biología o en ecología, ¿no? Así que yo creo que digamos, dentro de no solo de cazadores-colectores, sino también en grupos, dentro del estudio de algunos grupos de menor complejidad social, hay varios trabajos que podrían ser neoprocesuales o procesual plus, ¿no? Después también hay otra tendencia que es lo que se podría llamar la arqueología del paisaje, ¿no es así? Y que en América Latina ha sido influenciado, en América del Sur sobre todo ha sido influenciado por Santiago de Compostela y por los trabajos de Felipe Criado, durante la época en que España estaba económicamente bien y no había generado tanta deuda externa y demás. En Santiago de Compostela, Felipe Criado y su grupo, desde el CSIC y demás, había creado esta maestría y un doctorado y estaba recibiendo gran cantidad de arqueólogos sudamericanos, ¿no? Que se doctoraron allá y que volvieron con esta idea de Felipe Criado. Por ejemplo, estoy pensando en Ortiz, en Troncoso, en Chile, por ejemplo. Estoy pensando en Camila Gianotti en Uruguay, que están reflejando, son como el reflejo, digamos, sudamericano de esta idea un poco postestructuralista, ¿no? de arqueología del paisaje que desarrolló Felipe Criado. Aunque también hay algunos enfoques ingleses, como el de Peter White, que influyó, por ejemplo, en Rafael Curtoni, que se sacó su maestría en UCL y que también tiene algunas diferencias, ¿no? Después hay una arqueología postprocesual más moderada a esta que yo les había comentado recientemente. Una arqueología postprocesual que, digamos, no está tan en los extremos fenomenológicos o críticos, pero que trata de abordar temas que tienen que ver con género, que tienen que ver con simbolismo, con el mundo ideacional, tratando de correr la subsistencia y la tecnología como foco de la investigación arqueológica y yendo a los aspectos, ¿no? menos tecnoeconómicos, ¿no? Digamos, estos se basan en el Hodder de la primera época, digamos, y en este Hodder más reciente también, que ha sacado este libro que se llama Entanglement, ¿no? Esta idea de entanglement es difícil de traducir, sería como enmarañamiento, y que propone que la arqueología tiene que tratar de buscar también estas redes de enmarañamiento entre los seres humanos y las cosas, y esto está relacionado también con esta nueva ontología, ¿no? De las cosas y los seres humanos no se diferenciarían tan claramente como los diferenciamos antes, y en esta imbricación entre seres humanos y objetos, propone dar una mirada también al pasado, ¿no? Entonces, hacer una especie de entanglement grammar sería una cosa así, tratar de diseñar un poco redes de relaciones entre objetos y seres humanos en el presente y en el pasado,
entendiendo que ambos están intrínsecamente relacionados y que es muy difícil estudiarlos por separado. Por ejemplo, en el último TAS había dos investigadores, el estudiante Muro y Francesca Fernandini, ya recibida, los dos peruanos. Francesca ya terminó su doctorado en Stanford, Muro lo estaba haciendo, que propusieron, digamos, una mesa, y además ellos mismos propusieron casos de estudio en sitios del Perú sobre a la luz, digamos, con esta herramienta teórica nueva del entanglement, ¿no? Y que es digamos, ustedes saben que yo en algún momento caractericé también a la arqueología postprocesual como una arqueología mutante, ¿no? Que necesita mutar hacia algo nuevo porque es como intrínseco en su misma formación, ¿sí? En vez de la arqueología procesual, que necesitaba generar principios básicos y reforzarlos para tener herramientas interpretativas lo más objetivas posibles con las cuales podamos, digamos, dialogar con la empiria, la arqueología postprocesual siempre parece que en su ADN está generar nuevas ideas, ¿no? Entonces, creo que el entanglement es producto de esta dinámica propia de la arqueología postprocesual, ¿no? Después hay una tendencia que se podría llamar arqueología ambiental, ¿no es así? O que está muy relacionada, creo yo, con lo que en Inglaterra, en Estados Unidos se llama archaeological science, ¿no? Esta tendencia de la arqueología a estudiar todos aquellos avances físico-químicos y geoquímicos que permiten entender mejor el registro arqueológico y que nos dan herramientas para interpretarlo de manera más objetiva y más adecuada, ¿no? No sé, en Argentina, creo que en América del Sur nosotros no utilizamos este concepto de archaeological science, de ciencias arqueológicas, como algo diferente a la arqueología que no hace estas archaeological science. Pero en Inglaterra y en Estados Unidos esto está bastante marcado, ¿no? De hecho, hay algún departamento de arqueología que se separó, el de Stanford, por ejemplo, en archaeological science y anthropological science, ¿no? Como dos visiones, una más humanista y la otra más científica, dura, digamos, del abordaje arqueológico, ¿no? Entonces, yo lo que veo en esta arqueología ambiental es que es una arqueología que está utilizando todas estas nuevas herramientas, todos estos nuevos análisis que se pueden usar de una manera intensa para interpretar los procesos sociales del pasado, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, no sé si estás de acuerdo, pero un poco la presentación que vos hiciste podría encararse dentro de esto, ¿no, Javier? O sea, tratar de ver cómo los fitolitos, los almidones y demás nos están permitiendo ver procesos de producción de alimentos que a su vez tienen implicancias con otros procesos sociales, el arcaico, por decirlo así, ¿no? Como vos decías. En los trabajos de Sonia Archila, Gaspar Morcote, por ejemplo, yo los podría, no digo que ellos hagan solamente archaeological science, pero hay gente que está digamos, enfocada hacia la arqueología ambiental. Por ejemplo, el equipo de Roberto Braco en Uruguay, ¿no? También haciendo almidones, fitolitos y demás. Yo creo que es una tendencia en la arqueología que tiene sus representantes en casi todos los países de América Latina, seguramente combinada con otra. No quiere decir que alguien que haga archaeological science tampoco tenga la camiseta, ¿no?, de arqueólogo ambiental y ahí se la pone y anda por la vida. Y relacionado con esto, yo creo que hay dos innovaciones de los últimos 10 o 15 años que para mí han sido cruciales para abordar temas muy diversos que antes eran de muy difícil abordaje. Uno es lo que se llama la arqueología isotópica, ¿no? Relacionado con la ecología isotópica, es el estudio de los isótopos estables del carbono y del nitrógeno, que nos permiten estudiar, por un lado, estimar dietas humanas y dietas animales, y por otro lado sirven como proxies para las reconstrucciones ambientales. Me parece que eso, además de dieta, ahora nos permite estudiar también movilidad en algunos casos, ver si la gente que estaba enterrada junta comía lo mismo o no, diferencias entre el consumo de los hombres y de las mujeres, del que creemos que es el chamán y del que creemos era el
el pobre indígena raso que estaba, ¿no?, cosechando todos los días y comiendo menos, ver si hay gente, si esta gente, por ejemplo, que tenía algún poder simbólico o político, tenía diferente acceso a los recursos. En fin, hay todo un mundo nuevo que se abrió con esto. Nosotros, por ejemplo, en Arroyo Seco encontramos que que los hombres tenían más dietas marinas que las mujeres, ¿no? Entonces esto nos permitía imaginar que el Arroyo Seco está a 50, 60 kilómetros de la costa, que a lo mejor los hombres en sus partidas logísticas no llevaban mujeres, que eran hombres solos, que llegaban a la costa, comían más recursos marinos en la costa y después volvían al interior y traían algunos recursos marinos, pero menos, ¿no es así? Entonces, esta es una de las discusiones que estamos viendo. Estas diferencias en dieta también nos pueden estar indicando movilidad, la composición de los daily foraging trips, de las salidas diarias de forrajeo. En fin, hay muchísimas vías nuevas que se están abriendo, ¿no? Y después también reconstruir la ecología isotópica de las poblaciones, de los ambientes, ¿no? También nos permite ir viendo cómo fueron evolucionando los ambientes. Y obviamente esto es crucial también para discutir temas en los casos que es posible, no siempre en todos casos es posible, los temas de incorporación de cultígenos, sobre todo del maíz, ¿no?, que tiene una firma isotópica bastante clara, no así del poroto y de la cucurbita, del zapallo, que pueden ser fácilmente confundidos con cualquier hierba, exactamente. No tiene una firma isotópica que nos permita identificarlo. Pero en los casos del consumo de maíz, por ejemplo, ha sido bastante importante esto, ¿no? Y la otra cosa que para mí ha abierto todo un mundo que es como un poco mágico también ahora es el ADN antiguo, ¿no? En los últimos años, lo que se llama la Next Generation, ahora en los últimos 4 o 5 años, cuando los nuevos procesamientos estos de ADN y de replicación han logrado mejorar sustancialmente la recuperación e interpretación de ADN antiguo, ya hay todo un panorama inmenso en el cual nosotros los arqueólogos somos un poco el hermano bobo, me parece a mí. El hermano bobo porque nosotros damos la muestra y le damos el dato cronológico y recibimos algo, ¿no? Ahora, todo es el proceso, el infinito proceso químico, matemático y demás, se nos escapa totalmente, ¿no es así? Entonces, somos parte del proceso, pero sinceramente, lo hago por lo menos por experiencia, es muy difícil entender después cómo a través de este proceso de secuenciación y de comparación entre diferentes ADNs antiguos, usando los haplotipos, los microsatélites, las mutaciones, etcétera, 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 llegan a las conclusiones que llegan, que siempre son muy interesantes, ¿no es así? Y que, por ejemplo, estarían consolidando hoy una idea de que el poblamiento americano fue efectivamente post-máximo glacial y que aparentemente habría provenido de un grupo que quedó aislado en Beringia durante algunos miles de años, que se aisló de sus antecesores asiáticos, que formó estos 4 grupos fundadores americanos, en lo que llamó la incubadora Beringia, y que en algún punto, hace 16, 17, 15.000 años atrás, esta gente que estaba cagando de frío en Beringia decidió venir más abajo y ocupar el resto de un continente maravilloso, que era América, y llegar hasta Tierra del Fuego en poco tiempo, ¿no es así? Creo que los estudios de ADN los diferentes estudios que han aparecido, Llamas et al, Schrur, en los últimos 3-4 años, hay una fuerte competencia también ahora por discutir esto, están todos apuntando más o menos a lo mismo, y desde el punto de vista están dejando de lado algo que para mí es bastante claro, que no hubo un poblamiento pre-máximo glacial, o sea, no hubo un poblamiento americano antes del 22.000 o del 23.000, ¿no? La discusión ya dejó de ser si era Clovis o pre-Clovis, sino pasó a ser si es pre-máximo glacial o post-máximo glacial, y me da la sensación de que hoy estamos bastante claros que hay una ocupación pre-Clovis y post-máximo glacial, ¿no? Hay entre esos 3, 4, 5.000 años, me da la impresión que está, o 6.000 años, que está la discusión más fina, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y también, obviamente, todavía existen en América Latina todos estos resabios o todos estos elementos todavía fundantes del culturalismo norteamericano, ¿no? Que fue fundante de la arqueología y que fue
digamos, es la historia cultural norteamericana que fue central en la década de los 50, en la década de los 60, en la conformación de las secuencias y de las culturas arqueológicas y de las fases, todavía está presente esto de alguna u otra manera. Obviamente, remozado, rediscutido y demás, pero todavía hay una estructura arqueológica que se basa en la identificación de fases cerámicas y su correlación con algún tipo cultural, ¿no? Y hay cierto esencialismo hacia esto. Lo que pasa es que estos tipos culturales, estas fases han dejado de ser un fin en sí mismo, sino como el paso intermedio para después abordar el estudio de otras cosas, ¿no? Para después meternos adentro de esto, ¿no? En el culturalismo norteamericano, en algún punto, también terminaban siendo un fin en sí mismo, ¿no? La identificación y la formulación de fases y secuencias. Una vez que se llegaba a eso, ya estaba gran parte del camino hecho. Actualmente se está viendo como el paso inicial para comenzar a discutir otros temas. Esto me parece que es muy claro, por ejemplo, para poner un ejemplo en lo que se llama la tradición tupí-guaraní en Brasil, ¿no? Creo que es de una fuerte raíz histórico-cultural, pero ahora está asumiendo esta existencia de una tradición tupí-guaraní, ¿no? Definida por Brochado y reformulada después por Noel y por otros, está siendo usado para meterse adentro de eso y ya empezar a abordar otra serie de temas, todos muy, muy interesantes. El anticulturalismo norteamericano, que trajo aparejado, digamos, la irrupción del procesualismo en América del Sur, llevó a que se dejaran en algunos lugares de lado todas esas secuencias y fases, ¿no es así? Por ejemplo, en la arqueología de Pampa y Patagonia. Lo cual yo creo que ha sido un error. Ahora en la arqueología de Pampa y Patagonia no hay unidades con las cuales nos estamos manejando, ¿no? Entonces me parece que en algunos lados, como se dice, se tiró el bebé con el agua sucia, ¿no? Entonces sacamos todas estas unidades pero no las reemplazamos por nada. Entonces, en términos de entender lo que pasa en un sitio o en una región muy chica, no es tan grave. Cuando queremos empezar a comparar y a tener una visión más amplia, estas unidades tenían un valor operativo, ¿no? Que yo creo que pasa, ¿no? Y digamos que creo que habría que repensarlo, ¿no? En la arqueología, por ejemplo, en el nordeste argentino se mantuvieron algunas de estas unidades como Goya Malabrigo, Guaraní y demás, y han demostrado ser muy útiles. A pesar de su pecaminoso origen, digámoslo así, han demostrado ser muy útiles para poder avanzar en el estudio de muchos otros temas. Después, acá voy a decir algo que ustedes no sé si me van a pegar o no, pero los que escuchen por streaming en el resto del mundo me van a mandar algún sicario a la barría. Yo creo que la arqueología social latinoamericana está en retirada, digamos, ¿no? O sea, perdón por esto, mis amigos. Creo que se han movido del escenario, están más en el centro de la discusión teórica de la arqueología latinoamericana. Creo que esto se debe a varios temas. No ha habido una generación de discípulos tan activos como la primera línea, como los Lumbreras, Anoja, Vargas, Bate, etc. Que creo que la personalidad de ellos y su protagonismo excluyente ha eclipsado, ¿no es así?, la formación de una segunda o una tercera línea que mantenga la dinámica de la discusión. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que también ha habido esto se ha criticado, lo han criticado otros, no estoy diciendo nada nuevo, pero falta de una metodología apropiada, ¿no? Para, digamos, de los casos arqueológicos o de los casos del pasado, poder discutir estos temas que planteaba la arqueología social latinoamericana. Y en el caso, por ejemplo, y ha habido en algunos casos poco diálogo con los datos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los casos de recolectores, creo que la discusión de los arqueólogos sociales latinoamericanos no se ha beneficiado con la producción antropológica, etnográfica y arqueológica de los últimos 20 años. Y continuaron hablando de los cazarrecolectores como estereotipos, como un estereotipo de hace 30 años, pasado de moda, y con el cual, digamos ese estereotipo es el con el cual utilizan para interpretar el registro arqueológico, ¿no? Esto es
Por ejemplo, plantean, no sé si para poner un ejemplo claro, que uno de los primeros indicios de explotación que existe en la humanidad es la explotación del hombre, de la explotación de las mujeres por los hombres en las sociedades cazadoras recolectoras, ¿no es así? Que es como el primer momento de explotación. Sin embargo, estamos viendo que hay toda una literatura donde hay cazadores recolectores donde esto no sucede. O sea, no es un universal de la cultura que en todas las sociedades cazadoras recolectoras los hombres explotan a las mujeres, ni mucho menos. Las acciones son muy complejas, muy diversas. Ahí se intersectan poder político, subsistencia, simbolismo, valor de la maternidad, por ejemplo. Hay muchas dimensiones en las cuales hay un interjuego de géneros y ambos géneros tienen valores que ponen en discusión en la cotidianidad y en la toma de decisiones. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos con Almudena Hernando, Alfredo González Rival y yo sobre los AUA, sobre maternidad, poder y género entre los AUA, donde creo que mostramos este interjuego de valores y empoderamiento que además que no son, digamos, son circunstanciales. No es el que está empoderado, está siempre empoderado, sino que uno tiene el poder en un momento y otro lo tiene en otro. Esto va cambiando circunstancialmente conforme cambia el escenario y las circunstancias. Esto solamente para poner un ejemplo. Creo que este tipo de datos de la etnoarqueología, sobre todo, por ejemplo, deberían ser tomados en cuenta y mirados con mucho énfasis por los arqueólogos sociales latinoamericanos que quieren estudiar los cazadores recolectores. Y pueden seguir utilizando su cuerpo teórico, pero incorporando, me parece, toda la producción contemporánea. De alguna manera, me parece a mí que gran parte de la metodología es bastante histórico-cultural, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cazadores recolectores. Bueno, también entonces creo que esta falta, ¿no? O sea, este poco desarrollo metodológico conspiró en la expansión de la arqueología social latinoamericana en el resto de América del Sur, salvo en pocos países y en pocos grupos de investigación, y me parece a mí que la corrió del centro del debate teórico contemporáneo, ¿no? Para ir, tengo 10 minutos más, ¿no? Sí. Después también hay otros enfoques recientes que quizás no sean líneas teóricas, pero sí son como temas de investigación que los veo muy interesantes y que son los llamados los enfoques centrados en los procesos de etnogénesis, ¿no es así? O sea, aquellos que tratan de ver, digamos, esta transmisión lateral de información y la generación de nuevas formas culturales identitarias, ¿no? Como uno de los mecanismos más importantes de cambio cultural y de generación de nuevas formas culturales, llamadas también culturas arqueológicas, ¿no? Esto también ha sido denominado en algún trabajo que me pareció bastante interesante el término, una especie de neodifusionismo, ¿no? O sea, comenzar a ver un poco lo que vos también presentabas, Antonio, ¿no? Los procesos de transmisión cultural, no mecánicamente como antes, sino metidos dentro, aprovechando toda la información antropológica y arqueológica que tenemos ahora, ¿no? Los diferentes mecanismos, porque, digamos, de alguna manera el procesualismo también tiró el difusionismo a la basura, ¿no es así? Y todos sabemos que también uno de los procesos de cambio cultural no es solamente los procesos evolutivos o adaptativos, sino que la transmisión lateral de información, los procesos de migración existieron en el pasado, existen ahora, y esos tienen implicancias en la arqueología y como tal los debemos estudiar, o sea, hemos tenido, yo me crié, digamos, yo soy de la primera generación procesual en mi país, me crié teniendo miedo a comparar un objeto parecido de un lugar a un objeto parecido del otro, me parecía que eso era absolutamente también pecaminoso, ¿no? Decir, uy, esto se parece a aquel, el difusionismo, ¿viste? Era como, te ganaste ya la mitad de la entrada al infierno con eso. Pero pasado, digamos, cuando se quitan las aguas y los tanibales del procesualismo fueron perdiendo énfasis e importancia, me parece que todos los estudios que están haciendo, por ejemplo, ahora, me parece que es muy interesante toda esta discusión de la migración, de gente, de ideas, de elites, de objetos, de lo que sea. Toda esta es la que se está haciendo con la discusión del tema de la expansión arawak en las tierras bajas de América del Sur.
Me parece que la forma que lo están encarando, Hill, Heckenberger, Love Erickson, Santos Granero incluso, hay un grupo de investigadores que están generando un campo muy fértil de discusión, muy novedoso, muy atractivo, y que incluso Heckenberger habla, por ejemplo, de la diáspora arawak, ¿no? Como una forma también de migración y de expansión. La tesis de Love Erickson en Lund es muy, muy buena, y todos están dentro, digamos, están discutiendo estos procesos de endogénesis que también, digamos, en términos de la antropología histórica, de la etnohistoria, está siendo uno de los conceptos más debatidos y discutidos, ¿no? Las sociedades, también se habla de sociedades híbridas, ahora hay todo un debate, Bárbara Voss, ¿no? También en el caso de la arqueología colonial lo está tratando de ver. Me parece que, desde mi punto de vista, en cuanto a mis propias lecturas, digamos, en los últimos años, haber comenzado a leer todos estos trabajos y a pensar desde estos conceptos de endogénesis, en mi propia investigación ha sido muy rica, ¿no? Yo he encontrado ahí una fuente de inspiración y de pensamiento muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Y también otro de los enfoques que está, digamos, que siempre está permanente, pero que se está consolidando, es aquellos centrados en la economía política, ¿no? De los cacicazgos, ¿no? Y en las llamadas sociedades intermedias, que por ahí, inspirado un poco en los trabajos, por ejemplo, de Timothy Earle, ¿no? Me parece que por ejemplo, en el norte del Perú, ¿no? En algunas regiones del noroeste argentino, en el norte de Chile, hay una visión enfocada en esta economía política propuesta por Earle, y estudiar los cacicazgos desde ese punto de vista, ¿no? Pero es cierto que este último tema es el que yo tengo menos claro, lo estoy tocando un poco de oído porque es un área con la cual no estoy leyendo regularmente y no estoy tan al día, pero me suena que algo está pasando por ese lado, ¿no? Y por último, querría marcar 3 o 4 puntos que serían como para mí la agenda, un poco como la agenda política de la arqueología, ¿no? De la arqueología sudamericana contemporánea. Hay una agenda política contra la arqueología de contrato, ¿no? Y contra las mineras específicamente, ¿no? Hay un grupo de arqueólogos que piensa que la arqueología de contrato no debe existir, o por lo menos no debe existir como está haciendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, volviendo al TAS último, fue un debate importante, un debate fuerte en contra de la arqueología de contrato, en contra de las mineras, y hay unas posiciones también bastante extremas desde mi punto de vista, ¿no? Por un lado, muchos de los que reflexionan sobre la arqueología de contrato y sobre los problemas de la arqueología de contrato y sobre lo hacen desde un ambiente académico, ¿no? Con posiciones laborales seguras, firmes y demás, y no están pensando en las decenas de estudiantes de arqueología que egresan todos los años y que encuentran en la arqueología de contrato una vía de desarrollo de su profesión, ¿no es así? Todos estos arqueólogos que están fuera de la academia, evidentemente, para todos ellos, que son muchos, y en algunos países son la mayoría, no en el caso de Argentina, no en el caso quizás de Chile, pero sí en el caso de Bolivia, sí en el caso de Colombia, sí en el caso de Brasil. Evidentemente la arqueología de contrato ha sido, o la arqueología de impacto, no es así, los estudios arqueológicos, ha sido una salida laboral importante, y además, por otro lado, es evidente que debe existir un estudio arqueológico en aquellos lugares donde se vayan a hacer movimientos de suelo importantes, ¿no es así? Creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. El problema es cómo se hace esta arqueología de contrato. O sea, personalmente no estoy en contra de la arqueología de contrato, como no estoy en contra de la minería, digamos. Sería una locura estar en contra de la minería porque no tendríamos paredes, no tendríamos cemento, no tendríamos litio para el computador, no tendríamos nada. Sería, bueno, estamos en contra de la minería a ver si los LUCAC nos hacen un lugarcito para vivir con ellos, porque no vamos a poder vivir sin minería, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy... me parece que la arqueología de contrato está bien que exista, lo que pasa es que hay que regularla mejor, eso está bastante claro. O sea, habría que luchar, creo que hay que luchar por una mejor arqueología de contrato, ¿no? Sobre todo
con una mejor regulación del Estado acerca de los informes que se producen en la arqueología de contrato, sobre el levantamiento de cláusulas de confidencialidad. Por ejemplo, en Bolivia, estábamos hablando el otro día, hay una cláusula donde la compañía es la propietaria de los datos que se generan y no se pueden publicar. O sea, la arqueología, entonces en Bolivia los datos de la arqueología de contrato, que en otros países pueden transformarse en tesis doctorales o en investigaciones académicas o en información de base para discutir cualquier cosa, no llegan nunca. O llegan solamente si la empresa tiene la buena voluntad de decirle a su arqueólogo de contrato: está bien publicar estos datos, ¿no? Eso sí creo que es absolutamente condenable, y por eso creo que es lo que hay que luchar, ¿no? Por un mejoramiento de la arqueología de contrato, por reglas más claras, y que los procedimientos sean los adecuados y demás, por una mejor regulación, me parece, ¿no? Que no está tan regulada por el mercado y más regulada por el Estado, ¿no? Y por las universidades. Pero, por ejemplo, también decía Eduardo Neves, ¿no? Que tanto que critican la arqueología de contrato en Brasil, ahora están a punto de levantar la licencia ambiental, con lo cual las compañías que hacen los grandes estudios, los grandes emprendimientos, no van a estar obligadas a hacer arqueología de contrato, o la obligación va a ser mucho más laxa. O sea que vamos a estar criticando algo que va a desaparecer, y cuando desaparezca nos vamos a dar cuenta el agujero que va a quedar, ¿no es así? Brasil, además, generó en los últimos años 10 o 11 carreras de arqueología, ¿no? De grado de arqueología en los últimos años. ¿Pensando en qué? Pensando en arqueólogos para arqueología de contrato, porque había una fuerte demanda de arqueología de contrato que tenía obviamente que ver con esta expansión, este desarrollo económico de Brasil y esta, ¿no?, expansión en los territorios, en represas, caminos, puentes, etcétera. Y esto va a desaparecer probablemente. O sea, estamos a las puertas de que haya un fuerte colapso de la arqueología brasilera, si es que evidentemente se levanta esta ley de licencia ambiental que había hasta ahora, y va a haber mucho menos arqueólogos, arqueología de contrato, y van a quedar además universidades con una cantidad de graduados que no van a tener a dónde ir, ¿no? Pero es cierto que, digamos, la arqueología de contrato y específicamente la cuestión de las mineras está en la agenda política de la arqueología contemporánea, ¿no? Veamos cómo las mineras... En los congresos está, por ejemplo, en el Congreso de Arqueología Argentina, que va a ser ahora en agosto, en Tucumán, hay algunas mesas que están discutiendo estos temas. O sea, estos hace 20 años eran temas inexistentes en los congresos de arqueología. Ahora termina siendo temas centrales y continuos, y está bien que así sea, ¿no? Está bien que esto suceda, ¿no? Me parece bien. La otra es cuál es la relación entre arqueología y grupos indígenas, ¿no? Hay una nueva relación, ¿no? Esto ha tenido esta nueva, digamos, esta nueva vinculación que se ha propuesto para que los arqueólogos y los grupos indígenas interactúen de otra manera, más simétrica, más intensa, donde en muchos casos los indígenas son ahora los que tienen la potestad de decir: sí quiero que venga este señor, o no quiero que venga este señor, y no quiero que venga ningún señor, o sea, no quiero que venga ningún arqueólogo, ¿no? En varias legislaciones. En Argentina, por ejemplo, eso tiene que ver por provincia. Cada provincia tiene su propia legislación. En Uruguay no hay ninguna legislación. En Brasil tiene que ver también por estado. O sea, no solo cada país, sino cada estado, cada provincia tiene una relación diferente conforme a la legislación por un lado y a la presencia de grupos indígenas por el otro, ¿no? Entonces, es muy diverso el panorama, ¿no? Entonces, los arqueólogos han reaccionado frente a esto con dos, me parece, hay como dos tendencias. Una, ponerse a la cabeza de los reclamos indígenas y de alguna manera transformarse no en arqueólogos, sino en defensores de indios profesionales, lo cual está muy bien, pero quizás la arqueología no sea la mejor trinchera para defender a los indígenas. Hay otros ámbitos, otros espacios donde seguramente la acción política de cualquier persona va a tener mucho más impacto y va a ser mucho más eficiente que no desde la arqueología, ¿no? No creo que la arqueología sea la herramienta más eficiente para transformarse en defensores de grupos indígenas. O la otra es una manera, desde el punto de vista bastante más fértil, bastante más interesante, que es la colaboración y la vinculación estrecha entre comunidades indígenas y arqueólogos en proyectos conjuntos, ¿no? Esto me parece una vía más interesante, más fértil, donde el arqueólogo no se asume como
el colonialista responsable de lo que hizo Colón desde aquel momento hasta ahora, y nosotros venimos a pedir disculpas por lo que pasaron las últimas 200 generaciones de colonizadores que hubo, sino que asumiendo que todos estamos en un mundo contemporáneo en el cual tenemos que tratar de articular de la forma más simétrica posible y respetuosa posible, y donde nosotros los arqueólogos también tenemos alguna legitimidad, ¿no es así? Nosotros, o sea, digamos, creo que la información arqueológica puede ser muy útil para las reivindicaciones de los grupos indígenas, para las reivindicaciones de territorios, de recursos, de pasado y demás. Y creo que muchos grupos indígenas se han apropiado de la investigación arqueológica sabiamente, se han apropiado de las investigaciones arqueológicas como un instrumento de reivindicación y de lucha. O sea, creo que naturalmente nosotros deberíamos ser los aliados de los grupos indígenas si obviamente respetamos sus derechos a decidir sobre su pasado y sobre su territorio. Si hay una situación de respeto mutua, creo que nosotros somos aliados naturales y que de ninguna manera somos el enemigo. El enemigo está en otro lado, o sea, ¿no? O sea, el enemigo es la expansión capitalista, son algunos estados, no somos los arqueólogos haciendo huequitos de 2x2 en su territorio, ¿no? Aunque entiendo obviamente también que hay un fuerte valor simbólico, sobre todo en la excavación de restos humanos y demás, que hay que respetar, están en todo su derecho y yo soy el primero en parar una investigación, una excavación, si alguien dice no quiero que extraigan restos humanos porque son de mis ancestros. No me tenés que demostrar nada, si vos vivís acá y ustedes están acá y no quieren que yo extraiga restos humanos, me voy a otro lado o hago otra cosa, digamos. No. Digo, pero también nosotros podemos interactuar y podemos decir nuestra verdad y podemos explicar qué es lo que nosotros creemos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no es así? Tenemos nuestra verdad para defender, me parece. ¿Se puede negociar permisos? Claro, exactamente, digo, negociar y adecuarse y llegar a un entendimiento mutuo, digamos, de beneficio mutuo. Entonces, bueno, por ejemplo, Vasco Uribe acá en Colombia fue un caso pionero con los guambianos en la década de los 80 de esta investigación arqueológica en asociación con los grupos indígenas, ¿no? Con los guambianos. Esto tiene 20, 25 años atrás, cuando recién se comenzaba a hablar de estas cosas acá. Y en Brasil es muy fuerte esto, ahora ellos lo llaman arqueología colaborativa, ¿no? O sea, arqueólogos trabajando en las comunidades indígenas y llegando a mutuos acuerdos. Y incluso los indígenas le dicen, bueno, nosotros queremos que excaves tal o cual lugar para ver si esto es nuestro o no, si es de nuestros ancestros o no, si podemos reivindicar este territorio, si nos ayudan a reivindicar las antiguas aldeas, gente que era chica se recordaba, vamos a verla, te llevamos, excavémosla, a ver qué es lo que hay, qué es lo que encontramos, ¿no? Fabiola Silva, por ejemplo, está haciendo esto con su grupo de investigaciones y está obteniendo trabajos muy interesantes. También, ya para ir terminando, hay una agenda política de arqueología y derechos humanos, que es la otra gran expansión de la arqueología contemporánea, ¿no? Y donde, digamos, la arqueología ha mostrado una de sus mejores caras, algo que se pensaba hasta hace poco tiempo como distante, que tenía que ver con el pasado y con poca relación con el presente. De pronto terminamos nosotros proveyendo herramientas esenciales para poder identificar delitos de lesa humanidad, delitos cometidos por terrorismo de Estado y demás en la mayoría de nuestros países, ¿no? Y nosotros, no solo los únicos, pero fuimos los mejores preparados, eran los mejores preparados para hacer una excavación arqueológica de un entierro que tenía restos óseos, para recuperar toda la evidencia asociada, para identificar posición, causa de muerte y demás, ¿no? De pronto, trágicamente, lamentablemente, por todos los asesinatos, desapariciones y entierros masivos como NN que ha habido en diferentes partes de América Latina, adquirimos un rol protagónico, ¿no es así? El equipo argentino de antropología forense, que fue creado por Clive Snow, a inspiración de Clive Snow en los 80, es un caso de estos, y después uno de los primeros casos, ¿no? Que se formó a partir del 84, después, sobre todo en el 85, cuando cayó la dictadura y comenzó el gobierno democrático, y comenzaron las primeras palas mecánicas a sacar los entierros, donde había entierros masivos, ¿no? Y venía la pala mecánica y caían los huesos de la gente y de los desaparecidos de Argentina, y entonces la organización de
la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia estaba colaborando y envió a Craig Snow y ahí empezaron él convocó a un grupo de jóvenes arqueólogos y antropólogos para comenzar a hacer estos estudios, ¿no? Y a partir de ahí comenzó también esto a pasar en otros lugares de América Latina, acá en Colombia con el equipo que lidera José Vicente Rodríguez, ¿no es así? En Perú con José Pablo Bairabar, en Uruguay con José María López Mas, con Pepino, todos arqueólogos también muy vinculados entre sí. En el caso de Uruguay, un caso dificilísimo porque hubo menos desaparecidos, pero los enterraron en los cuarteles y además los militares borraron pruebas. Entonces estuvieron excavando meses y meses en cuarteles hasta que hasta ahora creo que llevan encontrado solamente tres restos de desaparecidos, ¿no? Y gracias obviamente a los avances en el ADN ahora se puede identificar exactamente quién era quién, ¿no? Lo mismo que pasó en Argentina. Al principio no había técnicas de recuperación ADN en los 80 y en los 90. Recién en las últimas décadas pusieron a hacer esto. Y entonces la identificación era por si en alguna patología, si de casualidad alguna patología muy especial, ¿no? Se había quebrado un hueso en tal lugar cuando era chico, o si de casualidad el dentista había todavía mantenido las fichas dentales, entonces por ficha dental se podía comparar e identificar la persona, ¿no? Ahí la otra vez le dimos, en la Facultad de la Universidad de La Plata, le dimos el doctorado honoris causa a Darío Olmo, que es un egresado de la Universidad de La Plata, que fue el miembro fundador del equipo de antropología forense, ¿no? Y cuando llegó todas estas técnicas del ADN, para él era como cumplir un sueño, era como si uno dijera, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál sería tu sueño? Bueno, yo quiero viajar por el tiempo, ¿no? Y para ellos era decir, poder identificar a cada una de estas personas de una manera objetiva y segura, porque hasta ese momento no podían, tenían miles de huesos de cientos de individuos y las posibilidades de identificación eran menores al 1%, porque no sabían por dónde empezar. Después se hizo el banco de datos genéticos y empezaron a comparar los datos genéticos de los familiares del banco de datos con los miles de huesos que tenían recuperados de fosas comunales, en cementerios, en cuarteles, en N número de lugares en Argentina, ¿no? Y de pronto, digamos, la combinación de arqueología aplicada a los derechos humanos y recuperación de ADN antiguo se transformó en una herramienta, digamos, impresionante para la sociedad contemporánea, ¿no? Para los familiares y para toda la sociedad poder identificar a esta gente y saber que murió y fue enterrado en tal lugar, devolverle a los familiares los restos de sus personas queridas y poder cerrar ese círculo, ¿no? De alguien que desapareció y nunca más supiste qué pasó. Imagínense lo terrible, lo trágico que puede ser eso, ¿no? Vos imaginás que murió, pero simbólicamente es tu imaginación, ¿no? Yo le preguntaba a un amigo que había desaparecido el hermano, un amigo de toda la vida, y yo le digo, ¿en qué momento ustedes decidieron está muerto? Y dicen, no sé, nunca llega ese momento. Desapareció tu hermano, pero vos ¿cuándo deciste, bueno, dejo de buscarlo o dejo de esperar que suene el teléfono y sea él o que me traigan y digo, está muerto? ¿Cuándo pasó ese momento? Y él me dice, nunca pasó. En algún momento vos no sabes cómo, ya empezás a pensar que está muerto, pero nunca pasa ese momento, ¿no? Es como muy terrible, ¿no? Y ya para ir cerrando, entonces, la otra agenda política tiene que ver con la arqueología y patrimonio, ¿no? Los arqueólogos hemos metido cada vez más y más en el patrimonio, en entender a los sitios arqueológicos no solamente como recursos de datos, sino como patrimonio, como espacios de memoria, como lugares de evocación, como lugares que tienen significado para las comunidades, para los estados, para el país, para lo que sea, para las comunidades. Entonces la patrimonialización, creo, del registro arqueológico ha sido uno de los grandes avances contemporáneos, donde muchos arqueólogos han encontrado también un campo de aplicación de la arqueología. No ya solo en la investigación de datos originales, sino en transformar esta investigación que hacen otros en esto que llamamos patrimonio, ¿no? En este caso, patrimonio arqueológico, histórico y demás. Y además es un nuevo campo de práctica profesional y también ha sido, por ejemplo, un nuevo campo de discusión teórica también y política, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Olavarría está el equipo de María Luz Sendere, hay otros equipos Patricia Ayala, en el norte de Chile también,
hay grupos que están trabajando, no solamente están pensando teóricamente en la patrimonialización del registro, ¿no? Y todo lo que esto implica. Entonces, para resumir, digamos, yo creo que hay una amplia diversidad teórica y una agenda política diversa en la arqueología de América del Sur, como ya dije, con una nueva ontología. Yo estoy muy de acuerdo en que haya diálogo y reflexión, que haya reflexión y pensamiento sobre cómo practicamos la arqueología, pero también creo que todos estos debates, que todas estas reflexiones tienen que estar dialogando con los datos, ¿no? Yo siempre desconfío de la reflexión en abstracto, ¿no? Me parece que la mejor forma de reflexionar, discutir y analizar y criticar es enfrentándonos con situaciones concretas y con datos, y no estoy de acuerdo en una empiria descarnada donde el cual el dato habla por sí mismo y nunca paremos la pelota, para usar una metáfora futbolística a la cual los argentinos somos tan afectos. O sea, creo que está bien en el medio del partido en algún momento parar la pelota y ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no es así? Pero tenemos que jugar el partido, no tenemos que estar todo el tiempo parando la pelota, ¿no? Entonces, me parece que los debates teóricos están muy bien, y la reflexión sobre la dimensión social de la arqueología, de la dimensión social y la dimensión política de la arqueología también es muy deseable, pero me parece que todo esto tiene que ser hecho también dentro del campo de la práctica profesional, ¿no? Y eso me parece interesante, importante. Nada más, gracias. Sí. Gracias. Bien, ahora viene la sesión de